Y bueno, ya estamos grabando, chicos, esta nueva clase de Historia Universal. El tema es la Reforma Protestante del siglo XVI. Déjame contarte que en el siglo XVI hubieron pues movimientos políticos, ideológicos, que de alguna manera, chicos, en un inicio trataron de desaparecer a una de las instituciones más importantes, instituciones religiosas más importantes que habían pues en la historia. Pregunta, ¿cuál será esa institución religiosa a la que me estoy refiriendo? La Iglesia Católica, profesor. Ahí está, muy bien, excelente. ¿Quién lo dijo? ¿César o quién lo dijo? ¿Quién lo dijo Ya, por pues, ahí? O Antoinette, ¿quién ha sido quien lo dijo? Ah, César, ¿no? Ahí está César, muy bien, claro, la Iglesia Católica. ¿Ya, chicos? En un momento de la historia casi desaparece la Iglesia Católica. Por lo menos, chicos, eso se estaba proponiendo en esta época. Claro, obviamente hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica de aquel tiempo, del siglo XVI, es muy distinta a la Iglesia Católica de ahora. Porque con el pasar de los años, desde aquel tiempo, con el pasar de los años, ha ido cambiando de características, ha ido cambiando de cualidades. Es por eso que hoy en día la Iglesia Católica es muy diferente a la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿ya? Entonces, en aquel tiempo, chicos, siglo XVI, había muchos problemas con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica iba perdiendo prestigio. La Iglesia Católica, sus miembros iban cayendo en cierta corrupción muchas veces, ¿no? La gente veía que la Iglesia Católica no iba de acorde con lo que decía la Biblia. La Iglesia Católica no tenía el comportamiento que debía ser, según como lo decía pues el Señor Jesucristo, no nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucha gente, no veía ese comportamiento y por el contrario veía pues una iglesia católica con muchos defectos. Entonces van a haber personajes que van a intentar, ¿qué cosa, profesor? Reformarla, reformarla. Si no se puede desaparecer, entonces reformarla. Vamos a preguntar por acá algunas ideas, ¿ya? A ver, Antoinette, a ver, Antoinette García, a ver. Antoinette, el siglo XVI, más o menos, ¿qué años abarca el siglo XVI, Antoinette? ¿Qué año será el siglo XVI? ¿Qué años más o menos? ¿Desde qué año a qué año aproximadamente? el año 1500, Ajá, muy bien. Todos 1500 los hasta... años 1500, desde el año 1500 hasta el año 1599, ya chicos, todos los años 1500 es el siglo XVI. Ya chicos, es el siglo XVI. Entonces, en esos años estuvo pues este movimiento político religioso de querer justamente reformar la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿ya? A ver, y vamos a preguntar por acá, a ver, Leonel Jeremy. Leonel, ¿qué cosa será una reforma, Leonel? ¿Qué será una reforma? O una palabra sinónimo de reforma, ¿cuál sería? ¿Tienes idea más o menos, Leonel, qué puede ser una reforma? Por ejemplo, ahorita nuestras autoridades, nuestros candidatos políticos, uno de ellos, por ejemplo, plantea la reforma constitucional o si no, también plantea, ¿no? Una nueva constitución. Entonces, ¿eso qué sería más o menos? ¿Con qué estaría relacionado? A ver, vamos a preguntar a Valerie. Valerie, ¿más o menos sabes qué cosa es una reforma, hija? ¿O cuál sería una palabrita de sinónimo? Una modificación, profesor. Ya, muy bien. Una modificación, ya, excelente, muy bien. Y si vas a modificar, quiere decir que vas a cam- cambiar. Ya, profesor. Claro, quiere decir que vas a cambiar. Esa es una reforma, esa es una modificación. O sea que ya no va a permanecer igual, ¿verdad? Algo va a cambiar. Claro, entonces eso es una reforma. Profesor, y protestante quiere decir que
hay algo que está en contra. Y en este caso, el movimiento del cual estamos hablando está en contra de qué institución. A ver, vamos a preguntar por acá a Sitka. Este movimiento protestante Sitka, ¿en contra de qué estaba? A ver, Sitka, ahorita Sitka me va a decir no se escucha entrecortado, no le escuché bien. Ahorita me va a decir eso Sitka, ya lo estoy viendo. A ver, Sitka, ¿en contra de qué estaba este movimiento protestante Sitka? Entre algunas cosas del pueblo. ¿Del pueblo? Hablé de una institución religiosa importante, Sitka. ¿Cuál era esa institución importante? Católico. La iglesia, ¿no? La iglesia católica. En aquel tiempo solamente había la iglesia católica, ¿ya? Entonces el movimiento protestante está en contra de eso. Chicos, ustedes han escuchado que actualmente existe, por ejemplo, la iglesia evangélica, ¿no? La iglesia de repente adventista, ¿no? La iglesia pentecostal, ¿no? Y así, varias iglesias. Profesor, ¿y esas iglesias desde cuándo surgieron? Desde esta época. Cuando vieron que la iglesia de repente católica, la iglesia católica no era la que mostraba buenas conductas, entonces también hubo gente que creó otras iglesias diferentes a la iglesia católica. Entonces ahí surgen pues la iglesia evangélica, adventista, pentecostal, e incluso más adelante también surge la iglesia de los mormones, ¿no? Que también de repente por ahí algunos conocen. Entonces así van surgiendo nuevas iglesias. ¿Ya, chicas y chicos? Bien. A partir de aquí ya pueden copiar en su cuaderno, chicos. A partir de aquí ya pueden copiar en su cuaderno. Aquellos que ya desean ir copiando, poniéndose al día, a partir de aquí ya pueden copiar en su cuaderno. ¿Sí? El tema, la Reforma Protestante, siglo XVI, ¿no? Sitka, ¿qué años abarca el siglo XVI, Sitka? 1500. Muy bien, Sitka, los años 1500, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consistió, chicos, esta reforma protestante. Dice por aquí, fue un movimiento de renovación religiosa, renovación, y renovación quiere decir cambios, ¿no? Modificación, algo nuevo, ¿no? Que surgió en Europa como reacción contra los abusos de la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, ¿qué, profesor? ¿La Iglesia Católica en ese tiempo cometía abusos? Así es, chicos, en ese tiempo, ¿sí? Ojo, no olvidar que les digo, la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿ya? La Iglesia Católica de ahora es totalmente diferente. Ha ido cambiando con el pasar de los años, ¿ya? Entonces, profesor, ¿y por qué surgió este movimiento que estaba en contra de la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿A qué se debió? Vamos a ver las causas. Primero, gran acumulación de riquezas y abusos de la iglesia. Profesor, ¿y cómo es eso de acumulación de riqueza? O sea que la iglesia tenía bastante dinero. Sí, la iglesia católica tenía bastante dinero. Era una de las instituciones, chicos, más poderosas, ¿no? Que acumulaba dinero en aquel tiempo. Sin embargo, a pesar que tenían muchas riquezas, hablaban de pobreza, ¿no? Hablaban de los pobres. Era muy, muy, muy curioso lo que hablaba la iglesia de aquel tiempo. Sin embargo, profesor, ¿de dónde adquirían esas riquezas? Producto, chicos, de la corrupción muchas veces de aquel tiempo. Por ejemplo, lo que hacía la iglesia católica era practicar la venta de indulgencias. Profesor, ¿y cómo es esto? ¿Alguien se recordará qué cosa era la venta de indulgencias? ¿Alguien recordará La eso? venta del perdón de Dios Muy de tus bien, pecados. claro, muy bien. La venta del perdón de los pecados, ¿verdad? De los pecados. Ustedes saben que las personas, si realizan actos indebidos, actos incorrectos, están cometiendo pecados, ¿verdad? Y eso en aquel tiempo, chicos, era algo peligroso, era muy riesgoso, ¿no? A ver, vamos a preguntar por aquí, ¿ya? Vamos a preguntar, a ver, por acá a Fernandito, Fernando Alonso. Fernando. ¿Qué pasó con tu cámara, Fernando? Ahí está, Fernando. Tú como ser humano, como persona, Fernandito, cuando llegas a morir alguna vez,
¿no? Si llegaras a morir alguna vez, ¿a dónde te quisieras ir? Sabes que hay dos mundos, ¿no? El cielo, profe. Al cielo. ¿Qué cosa hay en el cielo? ¿Por qué en el cielo? Porque adiós. ¿Está Dios en el cielo? ¿O qué estará en el cielo? Un lugar donde tú puedas ser feliz, supuestamente, según las creencias religiosas. Comienza con P y la segunda letra es A. ¿Paraíso? El paraíso, claro. Pues no, uno quiere irse al paraíso, claro. Y si eres, eso si es que eres una persona buena, ¿no? Bondadosa, así una persona con virtudes, así una persona solidaria, gentil con otras personas, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Pero si has sido una persona, pues, que ha cometido muchos actos de maldad, ¿no? Ha sido una persona, pues, egoísta, una persona, pues, que le ha hecho daño a otras personas. ¿A dónde te irías, Fernandito? Mm, el infierno. Al infierno, claro, pues. Entonces, ¿a cuál de los dos la gente le tendrá miedo, Fernandito? ¿Al paraíso o al infierno? Al infierno. Al infierno, pues. La gente le tenía miedo al infierno, chicos. Miedo, un miedo pero único. Uno puede decir, profe, pero hoy en día eso no me da miedo. Incluso algunos dicen que ni existe el infierno. Claro, eso es hoy en día. Pero en ese tiempo, pues la gente, chicos, le tenía un miedo pero terrible irse al infierno por cometer pecados. Tú sabes que los seres humanos no son perfectos y la gente siempre cometía pecados, ¿no? Había mucha gente egoísta, mucha gente que de repente caía pues en el pecado de la gula, de repente gente que no respetaba a sus padres, ¿verdad? Gente pues que caía en la ociosidad, no hacía las tareas, no estudiaba. Entonces, había mucha gente pues que cometía pecados y la gente tenía miedo. Pero para todo había solución. La Iglesia Católica en ese tiempo pues te lanzaba una oferta, ¿no? Una gran oferta. Profe, ¿cuál era la oferta? Que tú, si es que tenías dinero, podías ahorrarte pues el hacer penitencias, ¿no? El rezarte por 1000 veces de repente el Ave María, el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, si es que tenías dinero, podías optar por una vía más rápida. ¿Cuál es esa vía más rápida, profesor? Tú podías comprar el perdón de los pecados. O sea, tú pagabas de repente al padrecito, ¿no? O a alguna autoridad de la iglesia pagabas y el padrecito te daba un documento, te daba un documento. Entonces, en ese documento, lo que pasaba era que ahí decía, ¿no? Tal persona ya está perdonada de sus pecados. O sea, eso era más o menos tu comprobante, ¿no? Tu comprobante de pago. Profe, ¿y eso para qué querían? Lo que pasa es que cuando tú morías, ¿no? Entonces, como tú has pagado por tus pecados y te han dado ese documento, entonces a ti cuando te enterraban junto con ese documento. Cosa que de repente, no tu almita, cuando se vaya al cielo, cuando se encuentre con San Pedro, le se va a encontrar y le va a decir, ¿sabes qué, San Pedro? Déjame entrar nomás al paraíso, por si acaso, yo ya pagué mis pecados, ya aquí está, ¿no? Aquí está el documento. Entonces, más o menos, algo así funcionaba la venta de indulgencias, la venta del perdón de los pecados en aquella época. Así funcionaba más o menos. Entonces, en esa época, pues la iglesia llegaba a acumular, chicos, bastante dinero producto de esa venta de indulgencia, ¿no? Se llegó a tener bastante dinero producto de esa venta, ¿sí? Y bueno, también había mucha gente que iba criticando a la iglesia, también por cierta influencia de una ideología que apareció, chicos, en Europa, principalmente en Italia, ¿no? Voy a preguntar, a ver, por acá, vamos a preguntar a Valerie. A ver, Valerie. Valerie, hija, ¿cuál era esa ideología que apareció en Europa? De que todo se tenía que hacer, todo era porque Dios lo decía, o algo así, profesor. Digamos que estamos hablando de una ideología que había surgido en Europa, principalmente en Italia, y que tenía un espíritu crítico, ¿no? Y quería pues el progreso de las ciencias, ¿no?
de alguna manera pues quería abrirle paso al conocimiento científico, ahora poner como centro de todo al hombre, ¿no? Ya no tanto a Dios. ¿Cómo se llamaba esa ideología? El humanismo, profesor. Ahí está César, muy bien César, el humanismo, ¿no? El humanismo, justo lo que habíamos tratado ya la vez pasada, el humanismo. Entonces, ese humanismo, chicos, ese humanismo, esa ideología, se había también difundido pues por varias partes de Europa y eso también hizo posible que la gente pueda emplear este humanismo también para, de alguna manera, cambiar la forma de pensar y ser personas más críticas, personas más reflexivas sobre el accionar de la Iglesia Católica. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí estamos viendo ya en qué consistió y cuáles fueron las causas, ¿no? de aparición de esta reforma protestante. ¿Sí, chicos? ¿Todos habrán terminado de copiar esta parte o todavía? Sí, terminaron de copiar esta parte. Leonel, ¿terminaste? A ver, Leonel, emplea tu audio, por favor, si no estamos como mimos por acá con señas nada más. Sí, ya, listo, ya, muy bien. No vaya a ser como en otro salón también con puras señas, nomás me querían hablar. Siempre utilicen su audio, hay que aprovechar la tecnología, ¿verdad? Tecnología que de repente otros chicos no lo tienen. Por ejemplo, en la parte andina, en la zona amazónica, no hay esta tecnología. Y esto que, claro, obviamente la tecnología que usamos ahora no es la mejor, pero al menos nos podemos comunicar. Pero en otras zonas es peor, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. A ver, vamos a cambiar para apurarnos antes que nos gane la hora. Ahí está. Antecedentes de esta reforma protestante. Es decir, ¿quiénes son las personas que desde antes ya criticaban a la Iglesia Católica? Por ejemplo, por ahí tenemos, chicos, a Juan Wycliffe, ¿ya? Juan Wycliffe. Y también tenemos a Juan Hus. ¿Ya? Estos personajes son también europeos. Uno fue de Escocia, por ejemplo, otro fue de Inglaterra. Y resulta, chicos, resulta que estos personajes ya criticaban a la iglesia en el siglo XII, ¿no? En el siglo XII. A ver, vamos a preguntar por acá, a ver, a Leonel. A ver, Leonel, ¿qué años abarcará el siglo XII, Leonel? ¿Qué años será el siglo XII? ¿Qué años más o menos estarán ahí? 1199, profesor. Del 1100, muy bien, al año 1199, ¿no? Claro, muy bien, el siglo XII, ¿ya? Y estos personajes, Juan Wycliffe y Juan Hus, ellos se dieron cuenta, pues, de las irregularidades de la iglesia, se dio cuenta, pues, que varias autoridades de la iglesia caían en corrupción, ¿no? Por la venta de indulgencias, en fin, y ellos quisieron criticar a la iglesia. Pero, ojo, estamos hablando de los años 1100. O sea, la Iglesia Católica es la máxima autoridad en la época, en los años 1100. Que tú critiques a la Iglesia Católica de ese tiempo, prácticamente, chicos, te convertías en el máximo pecador. E incluso algunos, por criticar a la Iglesia, los mandaban a la hoguera. ¿Alguien sabe qué es la hoguera, chicos? ¿Alguien sabe qué es la hoguera? ¿Donde los ahorcan? No necesariamente. La hoguera, ¿Era chicos, donde estaban a la gente, profesor, que hacía algo malo? claro, ahí los aventaban, ¿no? Era un pozo, chicos, y ahí había bastante fuego. Entonces, ahí los aventaban a todos aquellos pecadores o aquellos que tengan dudas sobre la existencia de Dios o aquellos que critiquen a la iglesia, ahí los lanzaban. Entonces, a estos personajes, ¿qué pasó, profesor? También los lanzaron a la hoguera, ¿no? Por querer criticar a la iglesia católica. ¿Qué, profe, que eso hacían? Sí, pues eso hacían. Entonces, en los años 1100, mira, ya habían estos personajes. Pero la reforma protestante, ¿de qué siglo es, chicos? La reforma protestante. 1500. Claro, muy bien, en los años 1500. Muy bien, Antonio.
Ahora, vamos a mencionar que hubo este movimiento de la reforma. ¿En dónde, profesor? En Alemania. Por ejemplo, en Alemania. Ahí tenemos a su gran representante, Martín Lutero, ¿no? Este es un personaje favorito, sobre todo cuando quieres prepararte para ingresar a la Universidad Nacional. Sobre todo te preguntan bastante de este personaje, ¿no? Famosísimo, Martín Lutero. Él tiene su librito, chicos, su librito, él escribió un librito llamado Las 95 tesis de Wittenberg. Así se llamó. Entonces, en este librito llamado Las 95 tesis de Wittenberg, ahí él da pues exposición de algunas ideas. ¿Qué es lo que debería pasar con la iglesia o qué cambios debería haber en la iglesia? Porque recuerda que estamos hablando de reforma protestante, reforma, de cambios, modificaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice en su obra? Dice, la Biblia es la única fuente de fe. O sea, el único conocimiento que realmente te puede reforzar la fe en la iglesia es la Biblia. Profesor, y los santitos, yo tengo, por ejemplo, un cuadrito de la Virgen María ahí en mi cuarto, ¿eso? No, eso no. Eso no te va a dar fe. Eso dice Martín Lutero. Profesor, pero yo tengo mi estatuilla ahí de San Martín de Porres. No, eso no te va a dar fe. ¿Dónde está el único conocimiento y fuente de la fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Biblia. La En Biblia. la Biblia. Recuerda, en la Biblia. Eso dice Martín Lutero. ¿Qué más? Solamente acepta la existencia de 3 sacramentos. Chicos, en la actualidad, ¿cuántos sacramentos hay? A ver, aquellos que han hecho bautizo, primera comunión, en la actualidad, ¿cuántos sacramentos hay? ¿Mm? Profe, no me acuerdo, ya, te lo dejo de tarea. ¿Ya? Pero eran obviamente, pues, ¿no? Varios sacramentos. Son varios sacramentos actualmente. ¿Ya? Pero en aquel tiempo, chicos, solamente que dice, vamos a aceptar 3 sacramentos, nada más, 3 nada más. El bautismo, comunión y la penitencia. O sea, de los tantos sacramentos que había, él solamente acepta 3. Él dice que el resto son innecesarios. O sea, si te das cuenta, ya está proponiendo ¿qué cosa? Cambios, cambios para la Iglesia Católica. ¿Qué más? Libre interpretación de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Libre interpretación de la Biblia. Eso también propone Martín Lutero. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso, chicos? Libre interpretación de la Biblia. Eso quiere decir, chicos, que cuando uno lee la Biblia, uno puede creer según cómo lo ha entendido. Eso quiere decir libre interpretación de la Biblia. ¿Sí? Lees a ver qué es lo que entiendes tú mismo, tú misma personalmente, y sobre eso tú vas a creer. ¿No? O sea, aquí no hay de que el padrecito dijo esto y lo que dice el padrecito de la Biblia, eso yo voy a hacer también. O sea, no, no es así. No es así, dice Martín Lutero. Tú como persona pensante, tú como persona que sabes leer y comprender, lees, y lo que tú lees, lo que tú has entendido, en eso vas a creer. Libre interpretación de la Biblia. ¿Ya, chicos? Y bueno, obviamente que ante estos cambios, y obviamente que Martín Lutero también no está de acuerdo con hacerle culto a los santos, o sea, no prenderle velitas de repente a Santa Rosa de Lima, de repente prender velita ahí pues a la Virgen María cargando al niño Jesús, o sea, Martín Lutero te dice, no, en eso no está la fe, son simples estatuillas de yeso, no hay nada ahí, eso no representa a Diosito, no representa a Jesucristo. Entonces, el único lugar donde tú vas a poder creer realmente sobre Dios es en la Biblia. Eso dice Martín Lutero. Él plantea estos cambios y obviamente el Papa de la época. ¿Quién es el Papa? ¿A qué se le llama Papa, chicos? ¿Qué cosa es el Papa? ¿Qué cosa es el Papa, chicos? ¿Alguien sabe qué El es el que, Papa? la máxima autoridad en la iglesia. Muy bien, es la máxima autoridad de la iglesia. Hasta incluso, chicos, se le considera representante de Dios en la tierra, el Papa. Entonces, el Papa de la época de los años 1500 era el Papa León X. León X era el Papa de la época y obviamente pues que estuvo en contra de Martín Lutero.
hasta incluso el mismo rey de Alemania, el emperador de Alemania y de España, que era Carlos V. Profe, Carlos V no era el que mandó acá a invadir el Perú, incluso estableció el virreinato del Perú. Claro, el mismo rey emperador de Alemania, Carlos V, ya chicos, de la dinastía Habsburgo, fue el mismo emperador de Alemania de aquel tiempo y él llegó a entrevistarse también con Martín Lutero, ¿no? Para escuchar a ver estos cambios que él estaba proponiendo, ¿no? Martín Lutero. Entonces, aquí ya un poquito como que se va relacionando ya con la historia del Perú también, ¿ya? Bien. Vamos a pasar a lo último. Y también, así como hubo reforma en Alemania, también se planteaba, chicos, una reforma en Suiza, ¿sí? Y aquí también tenemos nuestro representante, Juan Calvino, ¿sí? Juan Calvino. Profesor, ¿por qué se llamaba Calvino? Que no tenía cabello, no, ese era su apellido, su apellido era Calvino, por si acaso, ya, Juan Calvino, ahí está. Y más bien Juan Calvino ya era pues un personaje más radical que Martín Lutero, ¿eh? Este era más radical, ¿eh? Este era más terrible. Este sí planteaba pues un cambio, pero más profundo todavía. Profe, y si no se llegaba a cambiar la iglesia, si no llegaba a tener modificaciones, cambios, ¿qué podía pasar, chicos? ¿Qué podía pasar? Cuéntenme. Si la iglesia católica no aplicaba sus cambios, ¿qué podía pasar? A ver, Valerie, ¿qué podía pasar si la iglesia, por ejemplo, no aplicaba cambios? ¿Qué podía pasar? ¿Cuál sería la amenaza para la Iglesia Católica? Si no llega a cambiar sus hábitos, ¿cuál sería la amenaza más terrible para la Iglesia en aquella época? Desaparecer, ¿verdad? Si no aplica cambios la Iglesia Católica, su máximo peligro, la máxima amenaza es desaparecer. ¿Ya? Es por eso que más adelante la Iglesia Católica también va a responder a este movimiento de reforma, va a responder. ¿Y con qué, profesor, responde? Con la contrarreforma. Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Entonces, estábamos hablando de Juan Calvino, que es un representante de la Reforma en Suiza, ¿ya? Y bueno, también tiene su librito, ¿no? La Institución Cristiana se llama así su librito. Y mira, a diferencia de Martín Lutero, Juan Calvino solamente acepta 2 sacramentos. Martín Lutero, ¿cuántos sacramentos aceptaba? 3. 3. Y mira, este solamente acepta 2. Para Juan Calvino solamente debería haber bautismo y comunión, nada más. Y además también Juan Calvino cree en la predestinación. Esto es algo importante, ¿eh? En la predestinación. Profesor, ¿qué es eso? ¿Tú has escuchado alguna vez algunas frasecitas como estas? Mira, pon atención, ¿ah? Dios ya sabe todo lo que te va a pasar. Dios ya sabe lo que te va a ocurrir. Dios ya tiene un camino para ti, ¿no? ¿Has escuchado estas frasecitas más o menos? Ya, pues, o sea que quiere decir que todo ya está escrito, ¿verdad? Todo ya está escrito, claro. A eso se le llama predestinación, o sea que ya se sabe lo que te va a pasar, ya sabe qué es lo que va a ocurrir contigo, etcétera. O sea, esa es la predestinación. Y esas frasecitas vienen desde aquí, desde esta época todavía. Y Juan Calvino cree en eso, ¿no? Cree en eso, de que ya Dios ya sabe lo que te prepara, ¿no? Ya sabe lo que te tiene preparado. Dios ya sabe lo que te va a pasar. Así que tienes que actuar con mucho cuidado, dicen en aquella época. Y bueno, algo muy similar a lo de Martín Lutero, él tampoco acepta adorar las imágenes, ¿no? Profesor, yo tengo mi cuadrito de repente por ahí, ¿no? De repente de Jesucito, tengo mi cuadrito por ahí de la Virgen María. No, 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 eso no creen. En eso no se cree porque para ellos esa no es la fuente de fe. ¿Dónde está la fuente de fe, chicos? La Biblia. En la Biblia, ¿ya? En la Biblia. Entonces, si te das cuenta, ¿qué están planteando, profesor? ¿Seguir con lo mismo o qué están planteando? ¿Qué están planteando, chicos, los representantes? ¿Seguir con lo mismo o están planteando cambios? Cambios a la iglesia para que deje de los Claro, muy abusos y bien. las ventas Están de indulgencias. planteando cambios. Por eso es que el tema se llama reforma. ¿Ya, chicos? Y generalmente hubo reformas en Alemania y en Suiza para empezar. Luego hubieron cambios también en Francia, en España,
en Escocia y en varios más. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, chicos, chicas? Ya que estamos casi por finalizar. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Algún reclamo? ¿Alguna duda? ¿Mm? Bien, chicos, ahí les voy a estar dejando también la tareita. Hay una tareita por acá. Hay una tareita. A ver, por acá.